Estoy seguro que lo que más te preocupa en la vida es lo que va a suceder mañana. Es lo que más como que nos aflige, ¿no? Y quizá viene esa aflicción, te puede quitar el sueño, te puede tener comiéndote las uñas. O sea, ¿qué va a suceder mañana? ¿O qué va a suceder con ese evento que tengo mañana? Papás, ¿qué va a suceder con la vida de nuestros hijos el día de mañana? ¿Y no te preocupa? Porque quizá estamos viendo algunas cosas que decimos como que esto puede robar su mañana. O hijos, a lo mejor estás viendo a tu papá y estás preocupado por tu papá o por tu mamá, porque dices, ¿y cómo le va a hacer mañana? Y yo creo que el mañana es algo que está siempre en nuestro corazón, estamos preocupados por él, porque ¿sabes qué? Te aseguro algo en tu vida, hay un mañana, segurísimo. Entonces, y si Dios me lleva, pues ahora hay un mañana, pero ahora con Dios, ¿no? Pero hay un mañana, no importa lo que vaya a suceder, hay un mañana y ese tiene nuestra atención. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, porque malos días comprometen buenos mañanas. ¿No has tenido un mal día? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes ha tenido un mal día? Algunos están pensando, es un mal día, déjame pensar. Ah, sí, ayer, ¿no? O sea, ¿verdad que tenemos malos días? Y estos malos días son aprendizajes para nuestra vida, para poder proyectar nuestro mañana, nuestro futuro. Y yo quiero que vayamos a la historia del pueblo de Israel en un pasaje que nos va a dar muchísima enseñanza de cómo poder conquistar nuestro mañana y cómo poder evitar que nuestro mañana sea un fracaso, más bien que sea una victoria. Y eso está en Josué 7, así que abre tu Biblia en Josué 7, te voy dando un poquito de contexto. Josué es ahora el líder del pueblo de Israel después de Moisés. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, pero está 40 años dando vueltas por el desierto hasta que hay una nueva generación de israelitas que se levanta y está Josué capitaneando esta nueva generación y entra a la tierra prometida. Y lo interesante es que leíamos y estudiamos el domingo pasado acerca del arca de Dios y Josué pasa el Jordán con el arca delante, el arca de Dios, cargándolo bien, conforme al orden de Dios, los sacerdotes. Y después llega a la primera ciudad que tenían que vencer, que era Jericó, una ciudad fortificada, durísima. Y Dios le da específicamente lo que tenían que hacer. Y Dios le dice, date 7 vueltas, una vuelta cada día. Y en el séptimo día le das 7 vueltas y en la última vuelta gritan, todo mundo a todo pulmón, gritan, tocan el shofar, las trompetas, y entonces lo hicieron y cayó Jericó y ganaron la ciudad de Jericó. Pero ese es en el capítulo 6, Jericó es en el capítulo 6 y tú y yo vamos a comenzar leyendo el capítulo 7. Entonces abre tu Biblia ahí, lo tienes en la pantalla y vamos a ver un mal día en el pueblo de Israel que está recién conquistando la tierra prometida y vamos a aprender nosotros muchísimo de eso. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes, nos hables, Señor, nos reveles el principio para conquistar nuestro mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. En algunas versiones le dicen que es el anatema. Y anatema es una palabra que tiene 2 lados. Así como una moneda tiene 2 lados, el anatema es una palabra que tiene 2 lados. O es un concepto que tiene 2 lados. Un concepto es, anatema es apartado para Dios. Y cuando es dado a Dios hay bendición. Pero el anatema también es cuando algo que era apartado para Dios no se le da a Dios, se vuelve maldición en las manos de aquel que lo retuvo, ¿sí? Y entonces dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser anatema para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para espiar la ciudad de Ai. Acuérdate, tuvieron una gran victoria en Jericó. Y entonces la siguiente ciudad, ahora que les toca derrotar, es Ai. Dice que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos ahí.
basta con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo el pueblo se canse teniendo que subir hasta ahí. O sea, lo que entendemos es que era una ciudad que estaba arriba de una colina, ¿no? Versículo 4. Así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de ahí persiguieron a los israelitas desde las puertas de la ciudad hasta la cantera y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. O sea, esto está simbolizando que Josué y los ancianos estaban orando a Dios para decir qué pasó, ¿no? Buscando esa respuesta. Ahorita no estoy. Perdón. Buscando esa respuesta. ¿En dónde iba? El 7. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten, si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodarán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado, ha roto mi pacto, robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón, los israelitas huyeron derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Entonces, aquí tenemos un mal día de Josué, los ancianos y el pueblo de Israel. Un día difícil, porque venía también después de una gran victoria y ahora viene esta gran derrota. Y entonces, comencemos con ese mal día. Si quieres poner la presentación, la siguiente. Un mañana incierto, es ese mal día. ¿Y qué estaba pasando? O sea, ellos estaban recién entrando a la tierra prometida. El día anterior fue muy bueno, derrotaron ahí a Jericó, pero ahora no pudieron enfrentar un pueblo, una nación más pequeña. Y entonces había un mañana incierto y había un pesar en el corazón de Josué. Y dice así que los que fueron a atacar ahí eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de ahí. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció, y me gusta cómo lo pone, y se escurrió como agua. ¿Has estado ahí? Que tu ánimo, porque estás enfrentando tu mañana, ¿no? Y como que nomás no logras conquistarlo. Y de tal manera que desfalleces y el ánimo se te va entre las manos como el agua. Se cae. Estás depre. Y entonces ese es un mañana incierto. Pero vamos a analizar por qué llegó este mañana incierto en el pueblo de Israel después de una gran victoria de Jericó. O sea, porque había una gracia pasada. ¿Por qué no llegó esa gracia en ese día, en ese mañana, y hubo una gran derrota? Y hay varias cosas, y nos apunta el pasaje principalmente al pecado de Acán. Pero ¿cómo fue que el pecado de Acán estorbó la victoria de Israel? Primero vemos la presunción. Josué 6:20, acuérdate, el capítulo 6 de Josué, nos narra acerca de la victoria y nos dice que cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas, y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los de Israel fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. O sea, tuvieron una gran victoria. Yo no sé cuántas veces tú has visto una muralla que a base de vueltas, de marearla y gritarle, se caiga. Acuérdate, cuando está la presencia de Dios, porque en cada vuelta iba el arca de Dios ahí, cuando está la presencia de Dios, hay cosas increíbles sucediendo. Pero el pueblo de Israel dijo: pues Dios está contra nosotros, ¿quién
va a estar en contra de nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros, no? Y entonces estaban como que ensalzados, diciendo, pues ahora sí, ¿no? Pues está re fácil esto. Dios está con nosotros. Pero mira lo que sucedió a la hora de atacar a Ai, la ciudad de Ai. Josué 7, 2 y 3. Dice, Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai. Y dice, cuando regresaron le dijeron, no es necesario que todos vayamos ahí. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. En el capítulo 8 vemos que en Ai había 12,000 guerreros, 12,000 gentes. Y aquí estos dijeron, con 2,000 o 3,000, ¿no? Está facilito. Pues Dios está con nosotros. Y luego dice, dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse. Y entonces aquí vemos cómo estaba siendo estorbado el pueblo de Israel, porque para empezar dice, no es necesario que todos vayamos, ¿no? Y aquí estaban cometiendo un error. ¿Te acuerdas? En el capítulo 6, Dios le dijo a Josué, da una vuelta un día y te vas a descansar. Da otra vuelta otro día y te guardas. Da otra, así 7 días. Y en el séptimo día, da 7 vueltas. Y después de la séptima vuelta, tocas trompeta, gritas y se va a caer la muralla, ¿no? Pues súper lógico, ¿no? Así ganamos las batallas, ¿verdad que sí? ¿Has visto películas así que ganan y dan simplemente vueltas y se cae? ¿Verdad que no? Escucha, yo creo que a Dios le encanta de repente darnos esas instrucciones que no tienen ningún, o sea, como que nos vuelan para que al final del día sepamos que fue gracias a Dios que obtuvimos la victoria. Pero entonces dijeron, no es necesario que vayamos todos. Cada reto, esta es la enseñanza, cada reto es un nuevo paso de fe que requiere oración. Si las batallas ganadas ayer nos animan para las batallas que ganaremos mañana, pero cada batalla necesitamos preguntarle a Dios. Yo estoy seguro que tú en las mañanas te levantas y oras con Dios y le dices, Dios, guíame en este día hacia lo que es tu voluntad, ¿verdad que sí? No oramos a Dios diciendo, Dios, bendice lo que yo ya decidí hacer. Esa risita nerviosa como que te delata, ¿no? ¿Verdad que somos más como el segundo caso? Yo ya lo decidí, yo lo voy a hacer. Dios, por ahí, guarda mis espaldas. Y caminamos, ¿no? Cuando debería de ser nuestra oración siempre, Señor, aquí está la batalla, pero sé tú quien guíes de acuerdo a tu voluntad. Y entonces escuchas. Son 7 vueltas, son 5 vueltas. Ahora no des vueltas, ahora espérate, ahora ve, ahora no vayas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidado con la presunción, que la manera que ganamos las batallas ayer tiene que ser la manera que ganamos las batallas hoy. El principio es con oración y buscando la presencia de Dios, pero escuchar a Dios de acuerdo a eso. El pueblo de Israel se fue con la finta. Lo segundo que sucedió es que pasa la siguiente, dice no es necesario. Y después el pueblo de Israel, los espías dijeron, no canses al pueblo. ¿Sí? Qué interesante, porque el libro de Josué comienza cuando Dios le dice en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quieras que vayas. Pero Dios le da muy puntual la instrucción, esfuérzate y sé valiente. Pero aquí le trajeron la noticia a Josué diciendo, no te esfuerces, no canses al pueblo. Qué gran error. Para entrar en otra dimensión de vida hay que esforzarse. Y Dios ya se lo había dicho a Josué, esfuérzate. ¿Qué estaba pensando Josué? Eran 40,000 en el ejército de Israel y él decidió mandar a 3,000. Era, órale todos y vámonos para arriba y aunque nos cansemos. Y esta es otra lección para nosotros, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes están perdiendo lo que Dios tiene para ustedes porque no se esfuerzan. Y tú dices, no, pero yo pensé que llegar a Cristo era parar de esforzarnos, ¿no? O sea, paremos de sufrir y que solamente Dios se esfuerce y que nosotros, no. Dios te dice hoy, esfuérzate y sé valiente para poder conquistar tu mañana. Si Él va adelante, Él nos va a dar la estrategia, Él nos va a dar la victoria, pero tenemos que esforzarnos. ¿En qué hemos dejado de esforzarnos? Hoy estamos en el tema de la oración, estudiando el Padre Nuestro, el modelo de la oración que Jesucristo nos dio. Y a lo mejor algunos de ustedes dicen, ay no, pero
qué flojera levantarme temprano el miércoles ahí para ir a damas, ¿no? O el lunes en la noche para ir a balones o varones, como que no, yo ahí mejor, ahí la voy llevando, ¿no? No te estás esforzando, no vas a conquistar tus mañanas. A lo mejor no te estás parando a orar y a leer tu Biblia, porque sabes que se requiere esfuerzo. Porque hay una batalla en contra, porque hay cosas que te quieren robar. Y para hacer una agenda delante de Dios y decir, Dios, voy a apartar lo primero del día para entonces poder caminar bien el resto del día. O llegar al domingo, o llegar temprano el domingo. ¿Le sigo? O sea, cantidad de cosas. Tenemos un pensamiento, familia. En las cosas de Dios no hay que esforzarnos. Nos esforzamos en el gimnasio y nos esforzamos en otras cosas. Pero en las de Dios no nos esforzamos. Y eso está robando tu mañana. Necesitas esforzarte. De acuerdo a lo que Dios dice, guiando eso, pero que la flojera o el decir no me voy a cansar, no te permita, te esté robando el conquistar tu mañana. Ahora, algo muy interesante en la historia es que Josué, después de esa derrota, llegó al punto de quiebre. Y este es un momento muy importante en nuestras vidas, porque yo no te garantizo que todas tus mañanas sean de victoria, pero lo que sí te garantizo es que aún en las derrotas, si tú buscas a Dios, Él te va a dar la victoria después. Y aquí Josué vemos lo que hizo. Después de ver esta derrota, dice entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Y llegó a un punto de quiebre. A mí me impacta, porque Josué llegó a un punto de quiebre en ese mismo día. Porque yo he visto casos de personas que van de derrota en derrota. En lugar de ir de victoria en victoria, como dice la Biblia, van de derrota en derrota. Pero no llegan a un punto de quiebre. Yo digo, qué resiliencia tienen, ¿no? Y aguantan y ahí van con la siguiente y le golpean y le golpean y le golpean. Y en su soberbia siguen sin quebrantarse. Cuando hay una derrota en nuestra vida, tenemos que llegar a ese punto de quiebre. Quebrantarnos delante del Señor. Correr a Él y decir: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hay en mí que está estorbando que yo conquiste mi mañana, el mañana que tú tienes para mí? Y Josué llegó a ese punto de quiebre. Lo interesante es que Dios, y me impacta porque dice que Josué estaba inclinado y Dios le dice: levántate. Unas versiones dicen: ¿por qué estás llorando ahí de rodillas? Un poquito le está diciendo, no es tiempo de orar, es tiempo de atender la razón que está estorbando tus oraciones. Yo tenía urgencia de darte este mensaje porque estamos estudiando acerca de la oración, pero si no entendemos aquello que puede estorbar nuestras oraciones, todo esto que vamos a aprender te va a desanimar, porque vamos a aprender cómo orar de acuerdo al diseño de Dios, pero tienes que primero quitar aquello que está estorbando en tu vida, aquel anatema, aquel pecado que te está robando tu mañana. Y lo que Dios le revela es un pequeño, gran descuido a Josué, que sucedió ahí con el pueblo. Y dice Josué 7:21: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía de ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Y ahorita vamos a estudiar cómo Dios trató con el pecado de Acán, que era un pecado que estaba estorbando a todo el pueblo de Israel. Había causado ya la muerte de 30 y tantas personas. Y Dios le da la instrucción a Josué porque Josué se quebrantó. Que el quebranto llegue a nuestras vidas, familia. Que no seamos tan duros y tan necios para no quebrantarnos. Y vamos ahí donde estamos en el capítulo 7 a partir del versículo 14 y lo vamos a leer. ¿Cómo es que Dios trató con el pecado? Y dice en el versículo 14. Entonces ya Dios le da las instrucciones a Josué y le dice: mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el Señor señalará a la tribu del culpable.
Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno, y el que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Y entonces aquí está cómo Dios trata, ¿no? Y cuando dice que Dios señala, lo que entendemos es que echaban suertes. En ese tiempo echaban suertes. Tú y yo vivimos el nuevo pacto, ya no echamos suertes. Pero en ese tiempo echaba suertes, era un poquito para ilustrártelo, como que ponían ¿no? la varita chiquita, ¿no? Y con puras varitas grandes y decían a ver qué tribu le toca, y el que sacaba la varita chiquita, ese era el culpable, porque Dios estaba presente ahí, la presencia de Dios estaba guiando esa selección. Y dice, temprano a la mañana siguiente Josué presentó a la tribu de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Zimri fue señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno y Acán fue señalado. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Estaba la presencia de Dios ahí. ¿Te imaginas entre 40,000 guerreros y Dios señaló al culpable? Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron ahí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego la pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, junto con la plata y el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, sus carpa y todo lo que él tenía, y llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia, quemaron los cuerpos, apilaron un montón de piedras sobre Acán, los cuales siguen ahí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se llama Valle de la Desgracia. Y así el Señor dejó de estar enojado. ¡Pum! ¡Qué duro pasaje! Y yo sé que algunos están ahí pensando en este momento, ¿y el Dios de amor que me han platicado? Porque si tú lees la Biblia y la conoces y conoces el carácter de Dios, puedes tener ya un entendimiento de esto, pero yo estoy seguro que algunos están así como que en su corazón diciendo, ¿pero qué fue lo que sucedió? Y vamos a analizarlo. Mira, yo no estoy aquí para defender a Dios, Dios se defiende solito, pero sí para analizar la palabra y sacar esta enseñanza para nosotros. Comencemos con el proceso del pecado de Acán. ¿Cómo fue que sucedió? Y es muy interesante, porque dice que él narra, entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia. Y esto es lo primero que sucede en el proceso del pecado. Vemos y entonces codiciamos. Tú lees Génesis capítulo 3 y de igual manera la serpiente tentó a Adán y Eva y dice que ellos vieron el fruto que era agradable y codiciable. Y aquí Acán vio primero, y eso es lo que viene en el proceso del pecado. De repente vemos algo que no deberíamos estar viendo. Y lo segundo dice, un manto de Babilonia, 200 monedas de plata, una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Y dice, lo deseaba tanto que los tomé. Lo deseaba tanto. Y entonces el pecado viene cuando nosotros somos guiados a ver y a codiciar. Y a codiciar tanto, de tal manera que tomamos la decisión de manipular lo que Dios ha dicho. Porque decimos, tiene que ser nuestro o tiene que ser nuestra. Aquello o aquel o aquella
Vemos algo que no nos corresponde, pero decimos, pero la deseo y la quiero, y entonces empiezo yo en mi mente a autoengañarme y empiezo a manipular. Siendo tentado, empiezo a pensar acerca de cómo manipular, cómo barajear de una manera diferente lo que Dios ya ha barajeado, lo que Dios ya ha dicho. Y entonces tomamos. Y ahora tenemos que entender esto. Dios trata con el pecado. Esto es lo que sigue. Dios trata con el pecado. Y entonces lo interesante es que, Dios está atento a erradicar el pecado y hace una pausa muy fuerte, muy fuerte. ¿Verdad que está fuerte? El asesinato, el matar a una familia, a toda entera, erradicar, porque para Dios es muy importante el pecado. Tan importante es tratar el pecado en nosotros que a Él mismo le costó la vida de su Hijo, hecho carne, que habitó entre nosotros y fue a la cruz para pagar por el pecado. El pecado es gravísimo, familia. No tenemos que minimizarlo. Y debemos de entender cómo Dios hace una pausa, detiene el progreso del mañana del pueblo de Israel para tratar al pecado. Y a lo mejor tú estás preguntando, pero ¿por qué la severidad del castigo? Y vamos a analizarla. Porque está severo el castigo, ¿verdad que sí? Como que dices, ups, esto no se lo diría a mi amigo que le estoy compartiendo de Dios, ¿no? Porque está re difícil el pasaje. Pero analicemos la severidad del pasaje. Primero, Acán había sido advertido. Acuérdate, eran 40,000 soldados. 39,999 no tomó nada. Solo uno, Acán. O sea, porque a lo mejor dices, qué duro, un descuido. No, no era un descuido. Fue un acto de egoísmo y de rebelión. Y tenemos que llamarle por su nombre. 39,999 caminaron bien, sabían las instrucciones. No es que Acán estaba en el baño cuando le dieron las instrucciones. Acán sabía perfectamente lo que había hecho. Y fue algo deliberado, era totalmente culpable para empezar. Segundo, 36 hombres de Israel murieron por su pecado. Porque a lo mejor tú dices, no, está muy severo. Díselos a sus familias, a las esposas que están diciendo, por su pecado murió mi esposo, o a los hijos que están diciendo, por su pecado murió mi papá, o mi hijo, o... Está fuerte, ¿verdad? Y es lo que sucede, nuestro pecado arrastra problemas a los que están junto a nosotros. Lo siguiente es que toda una nación no podía poseer su mañana, toda una nación estaba frenada por el pecado de un hombre. Qué interesante, ¿verdad? Cómo nosotros formamos parte de una comunidad, de una ciudad y de un país. Y el pecado de uno frena a todos. Y eso es algo grave que Dios estaba tratando. Y por si no fuera poco, se le dio la oportunidad de arrepentirse y confesar. Acuérdate, estaban echando suertes. Y entonces pusieron a los 40,000 soldados. Y de repente echaron suertes y salió la tribu de Judá. Estaban las 12 tribus ahí. Y no Acán estaría ahí en medio diciendo, ¿por qué no Acán dijo, párenle, yo soy el culpable y me arrepiento delante de Dios? No, Acán se quedó callado. Y echaron suertes y de Judá salió el clan donde estaba su familia. Y echaron suertes y del clan salió su familia. Y ahí estaban los hijos. Y echaron suertes y en ningún momento Acán dijo, párenle ya. Yo soy. No, Acán estaba ahí esperando. ¿Qué estaba pensando? Voy a esperar. Mejor me espero. No creo que me cachen. Pero tuvo la oportunidad en 5 ocasiones hasta que la suerte cayó en él. Y por la misma presencia de Dios, Josué le dijo, confiesa. Y acabó confesando porque la presencia de Dios lo estaba ahí confrontando. Entonces cuando ves todo esto dices, pues ya no parece tan severo. ¿Sabes qué? Dios es un buen Dios. Tú vas a platicar el final de la prédica. Perdón que me adelante, pero lo tengo que platicar. El final de la prédica está en el capítulo 8. En el capítulo 8 el pueblo de Israel derrota a la ciudad de Ai, la conquista. Dios quiere que conquistemos y venzamos a nuestros enemigos, pero Él tiene que tratar hoy
asuntos en nuestra vida, anatemas que se han vuelto maldición en nuestra vida porque hemos retenido, porque no hemos caminado como Dios ha querido para conquistar nuestro mañana. Y por eso la severidad de la acción. Te lo ilustro de esta manera. ¿Tienes hijos? Yo tengo 4 hijos. Imagínate que yo amo a mis hijos. Más chiquito, imagínate una escena de los hijos pequeños, uno como de 5 años, y de repente vamos a cruzar la calle y el hijo de 5 años va a salir corriendo y tú ya viste el tráiler que está por pasar y ya corriste la película aquí en un microsegundo porque es el don de los papás, ¿no? Vemos el tráiler venir y el hijo volar y huesos rotos y demás. Y entonces nos volteamos con nuestro hijo y le decimos: amado hijo, te voy a solicitar que por favor, si es de tu consideración, no vayas corriendo por la calle. ¿Verdad que no? ¿Qué le decimos? ¡Chamaco, párate! Y lo agarras del brazo y le das una nalgada. Y dices: no lo vuelvas a hacer. Y alguien que te ve te puede decir: ay, qué severa reacción. Y tú te volteas y le dices: el mañana de mi hijo estaba en riesgo. Y yo voy a reaccionar de la manera que tengo que reaccionar porque yo quiero salvar su mañana. Entonces ya como que empieza a caer toda esta historia en un buen contexto. Dios nos ama y quiere un buen final para nuestra vida. Y necesitamos que Él sea severo con nosotros para rescatarnos y con su iglesia. Mira lo que dice Lucas 8:18. Jesucristo nos da estas palabras y dice: pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Este es el amor y la bondad de Dios. ¿Verdad que el pecado de Acán salió a la luz? El problema es que tardó 5 oportunidades. Sabiendo esto, tú y yo debemos a la primera oportunidad que el Espíritu Santo, porque hoy en día no echamos suertes para ver quién trae el pecado, no, es el Espíritu Santo, estamos en el nuevo pacto y el Espíritu Santo ya ha estado hablando a tu vida, ya te está diciendo: deja eso, no retengas eso. ¿Qué es lo que te está diciendo? Y necesitamos ser prontos a arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios. ¿Cuál fue el problema? Vamos a analizar cuál fue el problema. El problema es cuando el hombre comienza a editar los caminos de Dios, alejándose del plan original de Dios. Y déjame ilustrártelo de esta manera. Traje aquí unas cartas, ¿sí? Y entonces en las cartas, pues normalmente hay uno que reparte, ¿no? Y entonces a lo mejor recuerdas tus aventuras de chico, ¿no? Cuando tenías un hermano mayor y el hermano mayor repartía y tú le decías: yo quiero repartir ahorita, y te decían: ni sabes revolver las cartas, ¿no? Pero yo quiero, y le quitabas las cartas para tú repartir. Y mira, en nuestra vida como cristianos, Dios es el que reparte y nos da el juego que tú y yo tenemos que jugar. Pero nosotros cuando deseamos, cuando codiciamos, cuando nos salimos del orden de Dios, lo que le estamos diciendo a Dios es: trae para acá, yo quiero repartir, yo quiero repartirme, no quiero que tú me repartas. Yo quiero tomar mi propio juego y jugarlo. Yo no quiero jugar lo que tú me des, yo quiero hacerlo a mi manera. ¿Se acuerdan? No a su manera, a mi manera. Y entonces el problema es que tú y yo estamos jugando el juego de la vida con las barajas que tú y yo nos hemos repartido. Y va a ser un desastre. Porque verdad que cuando tú y yo, hablando del juego de naipes, ¿no? O sea, cuando lo repartimos, tú y yo no vemos qué está debajo del juego. Pero Dios cuando reparte, Él sabe perfectamente que este es un 4 de corazones y este es un 3 de corazones y puro corazón. O sea, este viene de Dios, puro corazón. Este es para ti. Entonces, o sea, Dios sí sabe y nos reparte, pero nosotros empezamos a querer repartir. Y eso es lo que el hombre hace. Y lo que vemos alrededor de nuestro no es culpa de Dios, es culpa de que el hombre ha decidido editar lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho: esta es la manera que el matrimonio se tiene que llevar. Y el hombre dice: no, trae acá. Ya no va a ser hombre y mujer, ahora va a ser pues lo que se nos ocurra, ¿no? Y Dios dice: este es el orden
que primero es el pacto y luego es la intimidad. Y el hombre dice, no, trae para acá, yo me voy a barajear. Primero es la intimidad y luego vemos si hacemos pacto en el matrimonio. Y entonces empiezas a editar la moral, empiezas a editar la economía, la vida familiar, a hacer negocios. Y empezamos a vivir a nuestra manera, nosotros barajeando nuestro juego. Y mira, familia, yo me dedico a platicar con personas y familias que han deshecho sus vidas por el problema de barajear ellos, de repartirse ellos mismos. Y a mí me da tristeza. Pero ¿sabes lo que me está dando también? Enojo. Porque han sido engañados, han sido robados. Porque Dios tiene un gran juego. Y tú dices, ¿por qué lo tendría? Porque Él inventó, Él creó, Él nos hizo. Él hizo al hombre y la mujer, Él hizo el matrimonio, Él hizo la sexualidad, Él hizo los negocios, Él hizo las artes, Él hizo todo. Él sabe el mejor uso, pero tú y yo tenemos que confiar en eso. Ese es el problema de todo el asunto. Dios es bueno, pero tú y yo le hemos quitado las barajas y lo que tenemos que hacer es regresárselas a Él. ¿Qué pasa cuando se las regresamos a Él? Es nuestro mañana en manos de Dios. Y te quiero leer cómo es el mañana en manos de Dios, que está en el capítulo 8. Lo tienes ahí en la pantalla. Acuérdate cómo terminó el capítulo 7. ¿Sí? El capítulo 7 terminó con el montón de piedras donde yacía Acán, familia, posesiones, todo quemado. Levantaron ese montón de piedras. Y el capítulo 8, mira lo que dice. Entonces el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Toma todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey. Pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Yo cuando leí esto, yo volteé a ver el montón de piedras. Porque dice, ahora sí te puedes quedar con el botín. Y yo volteé a ver el montón de piedras y quise gritarle a Acán, Acán, eres un tonto. Si lo hubieras hecho a la manera de Dios, ahí está el botín. Pero porque quisiste hacerlo a tu manera, este es tu fin. Familia, Dios quiere un buen fin. No nos dice exactamente, pero yo creo que el botín de Acán en Ai iba a ser mayor que lo que él robó de Jericó. Pero no decidió caminar a la manera de Dios. El mañana de Dios, esta es la idea. El mañana que Dios tiene para ti solo llegará si caminas hoy a su manera. Vamos a hablar de oración en estos meses. Vamos a conquistar esta disciplina de la oración, porque es a través de la oración que tú y yo, orando las oraciones del Padre, vamos a vencer a nuestros enemigos, vamos a conquistar nuestro mañana. Pero primero tenemos que tratar con Acán. Porque en cada uno de nosotros, escúchame, yo me incluyo, tendemos a editar y a manipular las ordenanzas de Dios a nuestra manera. Cierra tus ojos ahí un momento. Como te decía, ya no es echar suertes. Ahora el Padre nos ha dado el Espíritu Santo. Y estoy seguro, porque sucede en mi vida, que el Espíritu Santo ya ha estado hablando a tu vida acerca de ese anatema, acerca de ese pecado. Y si te lo está diciendo es para que lo confieses y te arrepientas. No para aplastarte, no para condenarte, todo lo contrario, para librarte de la condenación. Pero necesitas reconocerlo. Reconocer que has barajeado a tu manera.
Familia, y el Acán, cierra ahí tus ojos, medita ahí un poco. El Acán son esas batallas que estás peleando, porque todos tenemos que pelear esas batallas y ganarlas, esforzarnos. Pero el Acán en nuestra vida es esas batallas que hemos dejado de pelear. Es ese pecado con el cual nos hemos conformado. Es ese estilo de vida que no va de acuerdo al camino de Dios y que de una u otra forma nos hemos puesto en paz nosotros con ese mal hábito, mal camino de vida, mala decisión, mala relación, cuando Dios está diciendo no, por ahí no es, o todavía no es. Ese es el Acán. Platícalo ahí con Dios. La Biblia habla de que si nuestros pecados fueran rojos como la granada, si nosotros los confesamos, Él nos va a limpiar. Y Dios dice: ven, estemos a cuentas. Que tus oraciones no tengan estorbo. Platícalo ahí con Dios. Es un buen Dios y hay un buen mañana para ti. Y si estás ahí y como que dices no hay nada, yo me preocuparía. Yo creo que no has llegado al punto de quiebre. Yo creo que esto es para todos, me incluyo yo. Porque puede venir la soberbia de victorias pasadas y nos ciega. Y se mete el orgullo. Podemos estar tomando cosas que no nos corresponden, fuera del orden de Dios. Y Dios nos ama tanto que aún en su plan perfecto ha provisto para nuestra rebeldía, porque eso que hemos hecho es rebeldía, no es otra cosa, es rebeldía. Señor, estamos delante de ti, tú conoces perfectamente nuestro corazón, somos transparentes a ti. Y eso que has señalado, Señor, lo reconocemos. Nos arrepentimos y te pedimos perdón en base a los méritos de Cristo. Isaías 53:5. Abre tantito tus ojos y ve la pantalla. Porque todo mensaje llega a Cristo. Toda salvación es por Cristo. Y toda victoria es en base a Cristo. El profeta Isaías dice acerca de Cristo: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Sí, por ese pecado de Acán en nuestras vidas. Él fue traspasado y aplastado por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Hemos dejado los caminos de Dios y por eso Cristo fue enviado. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Es en base a los méritos de Cristo que tú y yo podemos estar a cuentas con el Padre. Cuando llegamos a ese punto de quiebre, cuando volteamos a Él y en verdad nos arrepentimos. Cierra nuevamente tus ojos. Es un tiempo bien importante. Es un tiempo de libertad. Si es un tiempo de confrontación, porque si Dios te lo ha dicho y no haces caso, Él te lo va a seguir diciendo cada vez con más severidad. Pero un hijo entendido dice: ya entendí, Señor, trata esto, me arrepiento, me esforzaré y mi batalla será contra aquello que quiere robar mi mañana.
y el mañana de mi familia y de mis hijos y de mi iglesia y de mi ciudad y de mi nación. Hoy estoy delante de ti. Me cubro nuevamente con la sangre de Cristo. Te pido perdón. Límpiame. Ten misericordia de mí, de mi familia. Perdona ese mal. Señor, quiero caminar en tu orden. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.